vamos hoy día a conversar de los heroicos compañeros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que fueron desarticulados con el advenimiento de la democracia, con la complicidad de los partidos de la Concertación y de algunos sectores también de izquierda, ¿por qué no decirlo? Estamos con Luis Vega González, excombatiente del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, escritor, y que ha lanzado su libro Memorias de un combatiente. Luis, ¿cómo viene tu idea de crear este libro? ¿Cuál fue tu motivación principal? Bueno, antes de escribir no era escritor. Lo que más había hecho era escribir algunos artículos en Facebook, para las redes sociales, sobre algunos acontecimientos que me parecían importantes de la vida del frente y de la lucha armada contra la dictadura. De este sector donde nacimos gran parte de los combatientes de lo que era el Partido Comunista y la Juventud Comunista a principios de los años 80, con la política de rebelión popular. Entonces, pero todo lo que se había escrito, había leído parte de ello, pero casi todo lo que se escribía era en tercera persona y relataba solamente los hechos más connotados, el atentado, el Carrizal, acciones importantes del frente, pero no se narraba la vida del frente, o cómo se llegó a ese nivel de desarrollo de la lucha armada contra la dictadura, de enfrentar con recursos humanos y materiales a los aparatos represivos, a las fuerzas especiales, a la CNI. ¿Cómo se llegó a eso? Entonces quedaba solamente en el ambiente la fotografía de lo que hacía el frente y de cómo se enfrentaba la dictadura. Pero además había otro aspecto que no estaba desarrollado, o estaba muy poco desarrollado, por lo menos lo que conocía yo, que eran la red de ayudistas que teníamos. Porque el frente en sí, las acciones combativas, cada acción combativa, había una cantidad importante de ayudistas, colaboradores, casas de seguridad, medios, recursos. Entonces, esa parte, como los combatientes que éramos parte de unidades operativas o estructuras de mando, nos vinculábamos o construíamos este accionar con el apoyo de esta estructura de base de un nivel más desarrollado. Porque el otro nivel, que era el nivel popular, el que estaba en las poblaciones, el que estaba en las barricadas, el que estaba en los centros de estudio, ese era un nivel masivo, de masa, pero que nosotros nos vinculábamos a ello por las acciones y con este mundo de colaboradores, ayudistas, y fundamentalmente poder hablar desde dentro qué es lo que era el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, qué es lo que era la lucha armada. Que el libro indudablemente narra la vida del frente, y en diferentes etapas. A mí me tocó, yo empecé la lucha armada para ir entrando en el libro. En el año 80 se lanza la política de rebelión popular y ya el 91 era el primer encargado del Frente Cero en la zona sur de Santiago. Posteriormente salí fuera del país a un curso de formación pequeño. El 81 ya estaba de vuelta, operando en una unidad del Frente Cero. Y ahí voy explicando cada una de las etapas, cómo se fue creando las condiciones para que surgiera el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que públicamente nace el 14 de diciembre de 1983. Pero ya en septiembre del 83, después de las protestas nacionales, ya la estructura había migrado a una estructura única, que eran con el Frente, y esa estructura única fue ¿cómo se llama?, dotada
con los combatientes tanto del Frente Cero de Santiago, Valparaíso, Concepción, eran los tres ejes fundamentales. El Frente Cero en la quinta región hizo el primer apagón en el año 80-81, en Concepción también. Entonces, claro, toda esa historia de cómo se construye este sector que venía del Partido Comunista, de la Juventud Comunista, está narrada en el libro con detalles históricos para una comprensión mayor de lo que fue el Frente y por qué se llegó al nivel de desarrollo que tuvimos en el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Entonces, porque además es importante establecer que cada lucha hay una antesala a ella, y la antesala para el Frente Patriótico Manuel Rodríguez o el Frente Cero, que también logró hacer algunas acciones de envergadura y muchas acciones de propaganda, de sabotajes pequeños, logró hacer ataques a cuarteles. Entonces, es importante poner a las nuevas generaciones la historia con más elementos. Entonces, eso busca el libro, busca ir más allá de lo ¿cómo se llama?, de lo que podríamos decir oficial. Compañero, aquí hay un tema muy delicado. La Concertación y los partidos políticos que componían este grupo intencionadamente hicieron movidas para desarticular al frente. ¿Qué piensas tú al respecto de eso? ¿Cómo se confabularon para truncar el proceso de ascenso de la lucha popular, podríamos decir, en el año 86, 86, 87 son los antecedentes donde se ponen de acuerdo los sectores más conservadores, la democracia cristiana, junto con el Partido Socialista, con la Asamblea de la Civilidad, dejando afuera al Partido Comunista, al MIL. Entonces, es una operación política. La operación política es la que afecta mayormente al frente. No son los golpes. Los golpes eran parte de la vida de combatientes que teníamos frente a la dictadura. Desde antes del frente ya teníamos gente en las cárceles que había caído haciendo acciones. El MIR tenía una cantidad importante de presos políticos, combatientes. Entonces, claro, el acuerdo político es lo que crea las condiciones para la desarticulación y el ascenso de la lucha. Y nos afecta fundamentalmente a la estructura armada que éramos nosotros, podríamos la vanguardia en ese terreno. Pero a nosotros yo creo que fundamentalmente los derrotó el acuerdo político y esta visión del Partido Comunista de irse por la vía republicana electoral. Porque lo cierto era que una parte importante del frente estábamos pensando en la toma del poder. Ya no bastaba con derrotar a la dictadura y hay que ver los documentos. ¿Fue un error lo del compañero José Miguel cuando cayó en Los Queñes, compañero? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo que José Miguel cayó combatiendo como podía haber caído antes, la operación Albania, podía haber caído después o podía no haber caído nunca. Él definitivamente cayó combatiendo por las ideas justas que tenía y indudablemente que yo no soy nadie para decir de que fue un error. De lo que podemos hablar de los aspectos políticos, de la coyuntura, pero también los aspectos de la coyuntura iban por otro lado. Nuestros hermanos del Frente Autónomo fueron desarticulados, aniquilados, producto de la traición del mundo político. Esa es la visión que yo tengo. Entonces, claro, yo creo que los compañeros, no solamente José Miguel, Tamara y muchos otros compañeros que
que cayeron combatiendo, que fueron aniquilados de diferentes formas por el gobierno de Elwin, que fueron nuestros peores enemigos, fueron peores que la dictadura, porque además los que nos perseguía era gente que conocía cómo funcionábamos, que fueron combatientes de diferentes orgánicas y que se agruparon en la oficina con Belisario Velasco. Entonces, indudablemente que para nosotros, los que sobrevivimos a eso, que logramos seguir haciendo política en la cárcel, después de salir de la cárcel, indudablemente tenemos claro quién eran nuestros verdaderos enemigos. ¿Cómo ves nuestro futuro político en cuanto a la lucha? ¿Cómo la ves tú, desde tu perspectiva, la salida que vamos a tener nosotros? Bueno, estamos en tiempos difíciles, es un tiempo de reflujo. Los tiempos de reflujo, mucha gente se desanima, cunde la desesperanza, te arrimáis a falsos proyectos, como muchos compañeros en algún momento nos decían que el Frente Amplio era la posibilidad para cambiar Chile, para parar la derecha con ese discurso de concertacionista, o el otro discurso peor, los cambios en la medida de lo posible. Es peor tener poquito que no tener nada. Entonces, se ven tiempos difíciles, pero en los tiempos difíciles hay que prepararse. Hay que prepararse para nuevas luchas, para nuevas jornadas. El deber de un revolucionario es siempre estar en disposición combativa políticamente o de lo que estime. Entonces, incluso en el libro tiene como ese objetivo, dejar de reconstruir la historia de lucha para las nuevas generaciones, y cada generación tendrá que vivir lo que le corresponda. Es importante, sí, que aprendan de nuestros errores, que aprendan de cómo se llama, de lo que hicimos bien y de lo que hicimos mal, para que puedan tener niveles distintos de lucha, se puedan acercar más a una sociedad justa y buena, como nosotros llamamos. Y yo en las primeras líneas del libro hablan de... Hay una frase de García Linera que me gustó mucho y que la puse en la primera: luchar, vencer, caerse, levantarse. Luchar, vencer, caerse, levantarse, hasta que se acabe la vida. Ese es nuestro destino.